Buenas tardes, bienvenidos todos esta tarde. Les agradezco muchísimo por haberse conectado. Veo que se siguen conectando, pues muchísimas gracias por aquello. El día de hoy estamos recibiendo con muchísimo gusto al doctor Diego Cardona, director de la modalidad en línea y además consultor en transformación digital del Banco Mundial y de la OEA. Este día nos acompaña el doctor Diego Cardona con el tema Transformación digital, una necesidad de las organizaciones. Estimado Diego, usted ya tiene los permisos para que pueda arrancar su presentación, pues mientras tanto, quiero Mu- comentarles al público presente que el doctor Diego Cardona es ingeniero especializado en gerencia de proyectos, MBA y PhD en administración con un postdoctorado en educación mediada por tecnología, experto en transformación digital, alto directivo, gubernamental y consultor para múltiples gobiernos latinoamericanos a través de diversas agencias de apoyo multilateral, conferencista, investigador y alto directivo universitario, además participante activo de la generación de políticas públicas en el ámbito tecnológico y de educación superior en Colombia. Actualmente es nuestro director general en la modalidad en línea. Estimado Diego, bienvenido. Muchísimas gracias, María Elena. Me están escuchando y están viendo mi pantalla. ¿Me confirmas, Mari? Sí, Diego, adelante, bienvenido. Perfecto. Muchísimas gracias también. Reitero las palabras de María Elena por aceptar la invitación y por disponer de este tiempo para escuchar un tema que es de altísima pertinencia, no solamente para nosotros los académicos, sino también para la sociedad y en primera instancia para ustedes que van a estar, si no lo están ya, en el mercado laboral, ejerciendo la profesión y buscando el beneficio de la sociedad. Y el tema es la transformación digital, que se ha ido convirtiendo en una opción inicialmente a un must, algo obligatorio. Es una necesidad hoy por hoy en las organizaciones. Voy a estar hablando aproximadamente unos 45 minutos. Interactuaremos. En una primera instancia les voy a solicitar a los participantes que vayamos a un enlace de Mentimeter, que es una herramienta para poder hacer consultas en línea. Entonces, les haré una pregunta y las mandaré a que vayan a este enlace para que miremos entre todos cómo armamos una nube de concepto con respecto a lo que es transformación digital. Y adicionalmente, vamos a ver un par de videos. Eh, la idea es que yo tengo una buena conexión para poder hacer esto. Se supone que manejo 150 megabits por segundo de subida, con lo cual no deberíamos tener mayor inconveniente en escuchar ese par de videos. Son muy cortos, pero están muy relacionados con la temática que vamos a manejar. Y cerraremos con un par de recomendaciones de posibles acciones que podemos desarrollar como interesados en el ámbito de la transformación digital. Entonces, voy a comenzar con un tema que me parece muy relevante en los temas de transformación digital y es la disposición hacia el cambio. No sé cuántos de los que estamos aquí conectados conozcamos a esta persona. Este señor ya falleció hace unos 3 años, en el 2016 exactamente, falleció el doctor Alvin Toffler. El doctor Toffler fue un pensador con respecto a lo que debería ocurrir en el futuro. Y muchas de las cosas que él predijo en su época se fueron dando de una manera muy cercana a la realidad que él imaginaba. En su última etapa de vida se dedicó mucho a la educación. Él tiene un par de textos, no un par de textos, una serie de textos en relación con lo que es el shock del futuro, con lo que es la tercera ola, las revoluciones industriales, temas de innovación. Como les decía, en su última etapa él hablaba de temas de educación. Eh, yo lo llamo aquí y lo traigo a colación porque me parece muy conveniente pensar en lo que sería el analfabetismo en el futuro, inclusive no en el futuro, en el hoy, en el siglo XXI en el cual ya nos encontramos en su segunda década.
tiene que ver con que el analfabetismo ya no es ese tema estructural que nosotros conocíamos, de el que no sabe leer o escribir. La gran mayoría de la población, de la ciudadanía a nivel mundial, ya sabe leer y escribir. Y entonces lo que ahorita debemos manejar es qué elementos adicionales a saber leer y escribir son necesarios. Él plantea 3 elementos. Por un lado, la capacidad de aprender. Todos los que estamos en este momento conectados hemos aprendido algo. El segundo elemento que nos plantea el doctor Toffler tiene que ver con otra característica muy necesaria en el día a día, y es aprender a desaprender. Porque es que muchas de las cosas que nosotros ya sabemos nos convierten en una camisa de fuerza que no nos permite reaccionar rápidamente. Y esos conocimientos de muchas ocasiones, esos paradigmas en muchas ocasiones, evitan que evolucionemos. Por lo tanto, esta segunda característica es fundamental, aprender a desaprender. Y esto se amarra con la tercera de las condiciones que el doctor Toffler define, y es que no solamente es desaprender lo aprendido, sino es esa habilidad para reaprender cosas nuevas, para poder evolucionar, para poder permanecer siendo pertinentes en un entorno que es altamente cambiante como el que estamos viviendo en este momento. Y por ello, los conceptos de transformación digital empiezan a ser críticos y empiezan a ser fundamentales para el éxito, no solamente profesional, sino también personal. Pues finalmente, cuando nosotros queremos tener beneficios de nuestro desarrollo, ya sea monetarios, ya sean de reconocimiento, no importa en cuál nivel de la escala de Maslow nos encontremos, siempre buscamos algo que pueden ser de múltiples formas de representarse. Y eso va a requerir en el hoy y a futuro muy cercano el concepto de transformación digital. Por eso les voy a pedir el favor de que entre todos armemos nuestro concepto de transformación digital, que desde nuestra perspectiva personal, de experiencia, de conocimiento, de los conceptos que hemos recibido, ¿qué es transformación digital? Para ello, vamos a seguir este QR. Si tienen lectores de código, lo pueden en este momento estar leyendo con su lector de códigos QR. Si no lo tienen, lo que tenemos que hacer es digitar este enlace que tenemos en pantalla. Para que no lo tengan que digitar, se los voy a copiar en el chat. Entonces, permítanme un instante y yo lo tengo aquí copiado y se los voy a llevar a nuestro chat. Nos vamos a nuestro chat y se los copio. Así no tienen que digitarlo. Entonces, se los acabo de poner en el chat. Por favor, vayan al chat del Zoom. Siempre está en la parte inferior derecha, o si no, en las opciones de más, si están en el ¿cómo se llama? Un iPhone o un teléfono celular, está en la parte superior derecha, en el chat. Vayan al chat, encuentren el enlace y vayan al enlace. Cuando le hacen clic en el enlace, lo que ocurre es que los va a llevar a una página web de una herramienta colaborativa en la cual yo les estoy pidiendo que me digan 4 palabras. 4 palabras que ustedes asocien al concepto de transformación digital. Vayan, por favor, vayan. De una vez yo les voy a mostrar qué es lo que está pasando en este instante. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Entonces, fíjense, voy a abrir lo que tenemos de transformación digital que estamos entre todos armando y observemos. Ya tenemos aquí en vivo 6 personas, 7 personas. ¿Ven cómo se va armando nuestra malla, nuestra mapa de concepto? La gran mayoría está diciendo que transformación digital es tecnología. Importante, cultura, cambio. Somos nosotros los que estamos armando este concepto. Ya llevamos 10 personas que han participado. Los invito a que entremos, participemos activamente. Es muy fácil. Van al chat, le hacen clic al enlace
y llegamos a un lugar donde ponemos 4 palabras. Reiterativamente, el tamaño de la palabra en el mapa en este momento en pantalla nos indica qué tanto estamos utilizando esa palabra. Entonces, se ve que innovación, tecnología y cambio aparecen muchísimas veces. Muy interesante que cultura, aunque no tiene la misma prioridad de tecnología y de cambio, aparece también muchas veces. Son 14 participaciones y creo que estamos muchísima más gente en este momento dentro del sistema. Tenemos 30 personas, 29 personas. Así que yo creería que un par de participaciones adicionales son interesantes. Cultura sigue estando muy por encima de temas como revolución, como mejora continua, como redes sociales. Fíjense que pues, el sistema no es capaz de detectar errores gramaticales ni ortográficos y tecnología sin tilde lo coloca independiente a tecnología con tilde. Pero fíjense, ya llevamos más o menos la mitad de la participación de los que estamos conectados. Con esto yo creería que tenemos suficiente información. Yo ahorita les voy a compartir a través de nuestros organizadores este mapa de concepto que fue armado por nosotros mismos. ¿Qué es transformación digital? Y transformación digital es cambio. Es un proceso cultural y tiene que ver con tecnología. Son los 3 elementos más importantes que ustedes han identificado. Generar conexiones, tiene que ver con integración, es una necesidad, es actual, tiene que ver con data mining, tiene que ver con redes. Todos esos son elementos importantes. Acabamos de lograr que con 19 participaciones de 30 que hay en la sala, lo que más consideramos que es transformación digital está relacionado con tecnología, está relacionado con innovación y está relacionado con cultura. Oigamos a una persona que sabe mucho de esto. Vuelvo a mi pantalla y aquí lo que van a encontrar a continuación es un video muy interesante. Es un pedazo de un video en relación con lo que es transformación digital. Este video es de este señor. De pronto no lo identifican. Este señor es uno de los asesores actuales del Banco Interamericano de Desarrollo en temas de transformación digital. La presentación la van a tener ustedes disponible para que la puedan aprovechar. Diego es un gran amigo, trabajamos juntos en varias actividades. Para el Banco Interamericano hizo este video. Es un video mucho más largo, yo extraje 2 minutos del video. Entonces, si me permiten, vamos a escuchar esos 2 minutos de video. Y aquí vamos. Hola, soy Diego Molano. En este video les voy a hablar sobre cómo las nuevas tecnologías han cambiado el mundo en que vivimos. Hoy, más de la mitad de los habitantes de América Latina y del Caribe usa Internet regularmente. Muchos cuentan con esta tecnología desde que nacieron. Sin embargo, la otra mitad de nuestra población hoy no cuenta con Internet y el conocimiento no está al alcance de sus manos y las comunicaciones de larga distancia son costosas y de mala calidad. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Para eso, tenemos que entender las revoluciones industriales. Estas revoluciones cambiaron radicalmente el orden establecido, trajeron nuevas formas de organización a la sociedad y nuevos modelos económicos, con la adopción además de nuevos modelos de producción. Además, han influenciado todos los aspectos de la vida cotidiana. La primera revolución utilizó agua y vapor para mecanizar la producción. La segunda utilizó la energía eléctrica para crear una producción en masa. La tercera revolución utilizó la electrónica y la tecnología de la información para automatizar la producción. Estas tecnologías generan una nueva revolución digital. Hoy nos encontramos en las puertas de la cuarta revolución industrial, sucesora de las anteriores. La cuarta se produce como consecuencia de la revolución digital, que data desde la segunda mitad del siglo XX y que se caracteriza por una fusión de tecnologías que borran las líneas entre las esferas física, digital y biológica.
Revisemos los avances tecnológicos que nos han traído hasta aquí. Primero, el transistor. Segundo, Internet. Tercero, las redes de alta velocidad. Cuarto, los computadores personales. Quinto, los teléfonos inteligentes. Y sexto, el Big Data. Dense cuenta cómo entonces un experto en transformación digital nos explica que el uso de la tecnología es un elemento fundamental en este proceso de transformación. Yo quiero siempre complementar que el proceso de transformación digital, sí, efectivamente tiene que ver con el uso de tecnología, pero además del uso de la tecnología, tiene que ver con algo que entre todos colocamos allí como elemento relevante, y es la cultura organizacional. El problema de la transformación digital no es realmente un problema tecnológico, porque la tecnología, como Diego Molano lo describe, existe. El problema de la transformación digital, no lo llamamos problema, el desafío de la transformación digital realmente se encuentra en la cultura. Y la cultura somos nosotros, las personas. Debemos tener esa habilidad para poder adecuarnos, para poder cambiar, para poder evolucionar a la velocidad del cambio que realmente tenemos en el día a día. Porque es que uno de los elementos claves también es que el entorno que estamos viviendo es altamente cambiante. Fíjense que si nos ponemos en un cuadro en el cual por un lado medimos y conocemos la situación y en el otro cuadro medimos si nosotros podemos predecir qué es lo que va a ocurrir, encontramos unos cuadrantes que en la teoría se denominan los entornos VUCA, de volátil. El entorno en el cual hoy estamos es muy volátil, es decir, cambia muy rápidamente. Y frente a una volatilidad es fundamental que podamos reaccionar con visión. Por otro lado, es muy cute y uncertain, incierto, es muy incierto. Y para poder responder a la incertidumbre tenemos que entender las cosas, understand el entorno. La C es de altamente complejo. Y frente a la complejidad, que es una gran cantidad de relaciones entre los elementos de la sociedad o del entorno, tenemos que responder con muchísima claridad e identifiquemos los elementos, identifiquemos las relaciones. Y por último, es muy ambiguo, porque son tantas las velocidades del cambio, la volatilidad, es tanta la cantidad de elementos, complejidad, que nosotros no sabemos qué es lo que va a ocurrir, es muy ambiguo. Y frente a la ambigüedad tenemos que responder con agilidad. Este es un entorno en el cual hoy nos encontramos y por ello es importante que entre todos, la sociedad y ustedes que hoy están interesados en esto, demos una respuesta eficiente. ¿Y cómo es que damos una respuesta eficiente? Estando muy atentos a lo que nos puede ocurrir. Y entonces, fíjense lo que voy a hacer en este instante. Vamos a hacer entre todos un jueguito interesante. Pónganle cuidado a eso. Yo les voy a dar una serie de datos. Les voy a dar datos y hechos. Y después de que les dé esos datos y los hechos, ustedes van a responder una pregunta. Yo doy los datos y ustedes van a dar una respuesta a una pregunta que les voy a dar. Entonces, por favor, pongan cuidado. Ustedes son los conductores de un bus. Y este bus va por una línea. Entonces, en esa línea, el bus, en la primera parada, se bajan 3 personas. Y se suben 2 personas. Y continúa el bus avanzando. En la siguiente parada, se bajan 4 personas y se suben 4 personas. Datos y hechos. Estoy dándoles gran cantidad de información. Y llega a una última parada y bajan 2 personas, no se sube nadie. Esa es toda la información que les voy a dar. Y la pregunta que les quiero hacer en este momento es, ¿cuál es la edad del conductor? Dense cuenta de toda la información que les di. Y la pregunta que les estoy haciendo, ¿cuál es la edad del conductor? Piénsenlo. Algunos ya lo sabrán y otros estarán rascándose la cabeza y diciendo, pues viejo se enloqueció. Así que a mí me dijeron que había una gran cantidad de información y tal y cual.
varios de ustedes sí caen en cuenta, seguro, que la edad del conductor es su edad. Porque yo comencé diciendo, usted es el conductor de. Por lo tanto, si usted es el conductor de, la edad del conductor es la de ustedes. Fíjense la sutileza. Varios quedaron patinando, otros sí lo pudieron hacer. Pero eso es el manejo de la información, eso es la necesidad de una economía de la atención. Porque así comenzamos. Yo les dije, usted es el conductor. Y primera parada, segunda parada, y luego terminamos con la edad del conductor. Pero es tanta la información que nos llega que no caemos en cuenta de lo que está ocurriendo. Ahora bien, en una etapa como la que vivimos, altamente compleja, muy volátil, debemos tener una gran cantidad de herramientas que nos permitan solucionar los inconvenientes, los desafíos, los retos que nos impone la sociedad. Para ser exitosos tenemos que tener muchas habilidades, entre otras, esas que ustedes identificaron en la definición y que Diego también nos plantea en el video. Son una serie de competencias, de herramientas tecnológicas. Sí, sí, muy bien. Pero la tecnología es una herramienta. Y ustedes realmente lo que necesitan, nosotros como personas en la sociedad lo que necesitamos, más que una herramienta, es una caja de herramientas. Para que dependiendo de la problemática que estemos enfrentando, utilicemos una u otra herramienta. Si a mí me dan un martillo, yo todo lo puedo arreglar a martillazos. Y seguro que funciona. Si encuentro una puntilla, le doy un martillazo y funciona. Y para eso fue hecho el martillo, para pegar puntillas. Pero si a mí me ponen un tornillo y yo pongo el tornillo y tengo un martillo, no hay ningún problema. Yo apunto en martillazos, meto el tornillo. Pero no es eficiente. Yo necesito un destornillador que es mucho más eficiente para hacer esa labor. O yo tengo un cable y tengo que romper el cable. No tengo ningún problema. A punta de martillazos yo puedo romper el cable. Ineficiencia total. ¿Logro el objetivo? Posiblemente. Pero es mejor con un portafríos. Entonces lo que necesitamos es una caja de herramientas. En esa caja de herramientas, entre otras múltiples tenga herramientas, la tecnología. Eso es importante que lo tengan claro. Porque es que además el problema no es tecnológico, como les estaba diciendo. El problema trasciende la tecnología. Y aquí tenemos una situación asociada que la tecnología evoluciona muy rápidamente. Y al evolucionar muy rápidamente, las competencias que yo tengo como persona, como individuo, se van volviendo obsoletas. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Que me tengo que reciclar. Que si no me reciclo, lo que va a ocurrir, muy posiblemente, es que dejaré de ser pertinente para el mercado. Y ya no me va a necesitar. El mercado a mí no me va a necesitar porque mis competencias no son válidas. Miremos esto también interesante de otro video que está muy metido con el tema de las competencias. Esto también es del Banco Interamericano de Desarrollo, allí están las direcciones de los videos. Estos videos también muy cortos, de minuto larguito, o sea que estos dos videos no nos van a durar más de 3 minutos, 2 minutos largos. ¿Cuáles serán las habilidades para el siglo XXI? ¿Y será que algún día la máquina va a quitarme mi trabajo? Escuchemos. Es un tema que también nos apetece conocer.
que es el futuro de las competencias en Latinoamérica. Es una página web del Banco Interamericano con información muy pertinente. Aquí lo clave que quiero que se lleven en la cabeza como idea fundamental es la necesidad de estar en continuo proceso de innovación. Que nosotros como individuos, para ser pertinentes en un entorno altamente cambiante, nos estemos reciclando, nos estemos renovando, estemos en el borde de la tecnología, de tal manera que impulsemos una cultura del cambio. Porque es que si no cambiamos, desaparecemos. Eso es lo que yo he denominado un tema súper interesante, que son los gigantes caídos. Porque es que los gigantes caídos son aquellas grandes empresas que, dado que se consideraban muy fuertes, no se dieron cuenta que necesitaban cambiar. Piensen en, por ejemplo, este logotipo. Muchos de ustedes, muy posiblemente, no conocen qué es esto que está en pantalla. ¿De qué se trata Panam? Y es posible que no lo conozcan porque cuando nacieron ya no existía. De pronto lo referencian por una película de Leonardo DiCaprio, Catch Me If You Can, Atrápame si puedes. Es la historia de una persona, un joven, además era un niño, que se la pasaba estafando a la gente y entre otras lo hacía con cheques de Panam y se hacía pasar por piloto de Panam. En la década de los 70, inclusive hasta más o menos la mitad de los 80, Panam era la aerolínea más grande del mundo, no de Estados Unidos, del mundo. Hoy no existe. Y no existe porque no se dio cuenta de la necesidad de cambio que le estaba implicando a la sociedad. La sociedad va cambiando sus necesidades. La sociedad va haciendo uso intensivo de las herramientas que tiene a su alrededor para generar su productividad. Y los grandes gigantes en muchas ocasiones no se dieron cuenta de que lo que venían haciendo no les aseguraba el éxito futuro. Y Panam desapareció. Hoy ya Panam no existe. Pensemos en Blockbuster, empresa de tecnología, empresa que fue el dueño y señor de las tiendas de video, pero no se dio cuenta que la sociedad evolucionó y que ya no le interesaba ir a las tiendas de video, pero no reaccionó a tiempo y desapareció. Hay que evolucionar, hay que cambiar, hay que estar en el borde, hay que reciclarse, hay que hacer uso de la transformación. Si es digital, tanto mejor. Kodak. Error garrafal que cometió Kodak, no darse cuenta que la fotografía digital que Kodak inventó iba a ser el futuro. Ellos desecharon la posibilidad de aprovechar la fotografía digital, siendo ellos los creadores, los inventores de la fotografía digital. Hoy está en ley de quiebras y no ha podido levantar cabeza, después de haber sido la empresa de fotografía dueña del mercado a nivel mundial. Hoy IBM Industrial Business Machines, máquinas. Ellos eran hasta la década de los 80 los dueños y señores
de la tecnología expresada en computadores. Hoy IBM reaccionó de manera muy eficaz, finalizando los 90 del siglo pasado, y resurgió de sus cenizas como un ave fénix. Hoy no es un tema de tecnología, de máquinas, es un tema de servicios de información. Y como para cerrar los ejemplos, Nokia llegó a ser la empresa de telefonía celular más grande del mundo, donde todo el mundo tenía un Nokia. Recuerdo mucho que yo tuve muchísimos años un Nokia 1100, teclitas pequeñas, pantallitas apenas para los números y una lamparita. Que además lo cargaba uno el lunes y lo utilizaba toda la semana y no se descargaba. Maravillosa máquina, pero no se dieron cuenta los de Nokia que era necesario evolucionar. No se dieron cuenta que las touchscreen, las pantallas de tocar, iban a ser el futuro. Como no reaccionaron, casi desaparecen. Casi desaparecen. Lo importante es ser muy innovadores en el ejercicio de responder a lo que el entorno me está implicando. Y eso tiene que ver con un bellísimo texto que les recomiendo que se lean. Lo que te trajo aquí no te llevará allá. El éxito pasado no te asegurará el éxito futuro. Marshall Goldsmith es el autor, búsquenlo. De verdad que vale la pena darnos cuenta que tenemos que estar en continuo cambio, tenemos que estar en la cresta, tenemos que estar en el borde, tenemos que salirnos de nuestra zona cómoda. Hay otro bello libro, Pascal es el autor, Richard Pascal. Richard Pascal escribió un libro, ese sí no está en castellano, que se llama Surfing on the Edge of the Chaos. Nos vamos al borde del caos. No vayamos al caos, al borde del caos. Porque si estamos en el borde del caos, estamos en continua innovación, en continuo cambio y estamos en continuo mejoramiento. Es muy interesante que lo miren. Ahora, esos procesos de innovación, uno dice, oiga, sí, tenemos que ser muy innovadores. Por favor, sean innovadores. Pero les voy a recomendar algo más allá de la innovación. Porque es que para poder ser innovadores tenemos que arrancarnos elementos básicos, que es la investigación. La investigación es una actividad intelectual que se realiza en centros de investigación. Y esto es una actividad intelectual. Es escuchar, es leer, es escribir. Eso es investigar, actividad intelectual. Pero la investigación per se no genera ningún efecto. Si yo invento algo, es decir, descubro algo que no existe, he logrado aplicar la investigación, he logrado que la investigación se convierta en algo. Eso es la invención. Y la invención es el paso previo a la innovación, que es lo que estamos diciendo que tenemos que ser muy innovadores. Porque fíjense, la máquina de vapor. La máquina de vapor es una de las innovaciones más importantes de la historia de la humanidad. En 1770 cambió por completo el modelo de producción mundial, la máquina de vapor. Ese fue el momento de la innovación, porque la máquina de vapor fue inventada en el siglo I de nuestra era por los griegos. Tuvieron que pasar 16 siglos para que realmente tuviese un impacto en la sociedad. La innovación es cuando yo logro que algo que existe lo aplico en la realidad y genera un beneficio. Y yo les he dicho ahorita, sean innovadores, por favor, es importantísimo. Pero trasciendan la innovación y hagan procesos disruptivos. Porque lo que necesitamos hacer es que lo que logramos impulsar hace que lo que hoy desarrollamos se convierta en obsoleto. El mercado de las aerolíneas comenzando el siglo, 2001-2002. Las aerolíneas se vieron zarandeadas por lo que se denominó aerolíneas de bajo costo. Ryanair en Europa le permitía a uno viajar entre Barcelona y Roma por 10 euros. Pero sí operaban y aún continúan operando. O una cadena hotelera espectacular que se llama Mercury, tiene toda la gama posible de hoteles. Desde lo más básico, Fórmula 1, donde ustedes pueden ir a París y para 3 personas la noche les cuesta 30 euros. ¿Cómo es posible que logren eso? Porque han hecho una disrupción en el mercado. Y no es un hostal de mochileros en el que compartimos en hamacas. No, es un hotel espectacular, con unos servicios espectaculares. Ahora bien, en París
Yo no me voy a quedar en el hotel. Yo en París voy a estar en la calle todo el tiempo conociéndola. Voy a ir al Louvre, voy a ir a los Campos Elíseos, voy a ir al Palacio de Versalles. No voy a estar en el hotel. ¿Yo para qué necesito el hotel? Para dormir en un lugar tranquilo y limpio. Y eso se lo aseguro. Eso es disrupcionar los mercados. Como no tienen nada más que hacer, les recomiendo otra lectura. La estrategia del océano azul. Ya es un clásico. La estrategia del océano azul fue escrita por Kim Chan y una francesa, Renée Melbourne. Búsquenlo, la estrategia del océano azul. Y esos son elementos de disrupción. Es muy interesante, porque es que tenemos que disrupcionar, tenemos que cambiar. Voy a referirme a nuestro negocio, el que nosotros conocemos como académicos, nuestra universidad. Porque ¿qué es lo que ocurre? Si no cambiamos los modelos, vamos a tener serios problemas. ¿Qué pasa con Uber? Uber es un modelo totalmente disruptivo y está acabando con todo el sistema de taxis a nivel mundial. ¿Qué pasa con Airbnb? Es un modelo totalmente disruptivo de economía colaborativa que está acabando con los hoteles. Complicadísimo, porque es que además está impactando la sociedad. Está haciendo que en los edificios la gente se moleste porque están alquilando los apartamentos, los pisos, por días. Pero eso es un modelo colaborativo y está disrupcionando. Es la empresa hotelera más grande del mundo y no tiene un solo hotel. ¿O qué pasa, por ejemplo, con Spotify? Es tal vez hoy por hoy la radiodifusora más importante del mundo, con la mayor cantidad de oyentes y no tiene emisión de radio. O lo que nos está pasando también con Netflix, que creo que todos lo hemos vivido. Inclusive, uno se engancha el fin de semana viendo las películas completas. Y es una empresa de televisión que no tiene sistemas de emisión. Están disrupcionando el mercado. ¿Qué nos pasa a nosotros en la UIDE? En la UIDE, nuestra función, nuestra misión es la educación, es la formación. Y nosotros en la UIDE tenemos, voy a inventar el número, aunque no me alejaré mucho, 5.000, 6.000 estudiantes. Ustedes saben, Coursera, que también forma, ¿cuántos estudiantes tienen? 8 millones de estudiantes. ¿O qué pasa cuando nos referimos a Khan Academy? 40 millones de participantes en sus cursos. Udemy, o una iniciativa muy interesante latinoamericana, Platzi. Platzi es latinoamericana, guatemaltecos y colombianos la crearon, y hoy por hoy es una plataforma de educación que está manejando más de 10 millones de estudiantes. Y no evolucionamos. Y lo hago específicamente para el caso nuestro de la educación, pero piénselo en sus empresas, en sus sectores, en los que a ustedes les interesa. Si no cambiamos, nos va a llevar por delante la corriente. Y seremos gigantes caídos. Y no queremos ser gigantes caídos, sino que queremos estar en la cresta de la ola. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente los procesos de innovación van muy por detrás, perdón, muy por delante de la reglamentación. No hay crimen y no hay pena si no hay ley previa. Es lo que dice en este momento en pantalla. Sin embargo, creo que muchos de nosotros conocemos a este logotipo, Napster. A finales de los 90, principios de siglo, era una plataforma buenísima para compartir música. Y pues simplemente fue la iniciativa de un personaje que digo, oiga, yo tengo altísima música, acaban de inventarse por allá un formato que hace que los archivos digitales sean muy livianos. Entonces, pues los pongo en mi disco duro, me conecto por internet, que en ese momento era por cable. Algunos lo vivimos. En esa época, hace 20 años, 25 años, pues la velocidad de transmisión era muy lenta. Y Napster se inventó gracias al MP4 y al MP3 en ese momento, la posibilidad de que esos archivos viajaran muy rápidamente. Y yo compartía mis archivos, mi disco duro lo abría para que otros lo compartieran.
No había nada en contra. Y sin embargo, la ley hizo que desapareciera Napster. O que nos está pasando, por ejemplo, en una aplicación colombiana muy interesante de mototaxismo. En Colombia es ilegal que la gente viaje pagando el servicio en moto. Eso no es legal. Sin embargo, Pickup es una aplicación, no es el servicio de transporte en moto. Es una aplicación que lo que hace es conectar al que quiere montarse rapidito en la moto para que lo lleve rapidito a algún lugar. Eso es similar a el de los taxis, muy parecido, pero para motos. La reglamentación se quedó por detrás, porque ya hoy todo el mundo lo utiliza. Uber, en varios países latinoamericanos, se ha visto enfrentado a una afectación por parte de la reglamentación. Porque, oye, ¿y cuál es la responsabilidad que tiene Uber con los taxistas? Pues ninguna, porque el modelo de negocio es muy diferente al modelo estándar y es importante que la reglamentación los acompañe. Ahí hay una pelea casada por el tema de las patinetas en las ciudades latinoamericanas. Ahorita, además con la pandemia, muy seguramente se va a impulsar. Todos querríamos andar o en una bicicleta para no subirnos en un transporte público repleto o en una patineta. Ahora, en el caso específico de Bogotá, se ha convertido en un problema monumental, porque todo el mundo con su aparatico llama a ver dónde es que está ubicada la patineta, va a coger la patineta, se va rapidito, hace la vuelta y deja tirada la patineta en cualquier lugar. Y está generando un caos en la ciudad. ¿Por qué? Porque no ha sido reglamentado el servicio. Bit es parecido a Uber, tenemos Airbnb que ya lo hemos mencionado, tenemos Easy Food que es parecido pero para la distribución de alimentos, Rappi que también ya llegó a Ecuador, es una iniciativa colombiana, se ha convertido en un modelo a seguir de domicilios. Ahora, nuevamente, se ha empezado a dar cuenta o quieren incorporar a estas iniciativas de borde tecnológico, transformaciones digitales, en la reglamentación actual, que no está preparada para ello, no ha evolucionado a la velocidad que se necesita para que podamos actuar. ¿Y qué decir de las monedas virtuales, el Bitcoin? En muchos años fue ilegal. Hoy, en algunos países, ya se le acepta, pero en muchas ocasiones se consideró ilegal, porque no tenía el control centralizado de los bancos de nación, como normalmente ocurre con las monedas. Entonces es un complejo manejo que tiene que realizarse y el Bitcoin se utiliza sobre una plataforma que se llama blockchain. Es un ejercicio colaborativo para el manejo de información. Por ejemplo, los cartones, los títulos, las certificaciones, ya no las necesitamos en papel con el sello, la firma, lacre, sudor y lágrimas para que me crean. No, simplemente lo coloco en mi portafolio de LinkedIn y allí aparece para que si no me cree, haga clic y vaya al lugar que lo expidió. Blockchain. Es muy interesante todo lo que está ocurriendo con todos estos elementos. Voy a cerrar con una frase que me encanta de este personaje. Él es Ray Kurzweil, el doctor Kurzweil, es el director de tecnología de Google. Es decir, estamos en el borde de la tecnología de una empresa que está en el borde de la tecnología. ¿Qué nos dice el doctor Kurzweil? Hay un momento crítico que va a ocurrir, todavía no ha ocurrido, que se denomina singularidad. La singularidad, de acuerdo con lo que el doctor Kurzweil define, y pues la teoría evolutiva tecnológica define, es que la singularidad será el momento en que las máquinas tengan velocidades de procesamiento mayores al cerebro. Eso no ha ocurrido. Un Deep Blue sí hace las cosas muy rápidamente, pero no hace el procesamiento tan velozmente como lo hacemos nosotros. Lo que pasa es que sí es capaz de actuar de manera repetitiva, de manera mucho más eficiente que nosotros los humanos. Las tareas repetitivas las hacen muy bien, pero hay una gran cantidad de tareas que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con el concepto de humanidad, que no han podido ser replicadas por las máquinas. Un librito que se llama Humanity versus Machines, Humanidad versus las máquinas. El autor es un señor suizo que se llama Lerner, Bert Lerner, y habla sobre la necesaria colaboración de las máquinas para con la humanidad. Bien, Kurzweil dice que cuando ocurra la singularidad,
para que no tengamos ese distópico futuro de los Arnold Schwarzenegger y los Transformers y todas estas máquinas que van a acabar con los humanos, para que no tengamos ese futuro distópico, pensemos en que cuando llegue ese momento hay que ser muy abiertos, pero críticos. Tenemos que ser muy científicos, pero a la vez humanistas. Tenemos que ser muy aventureros, pero al mismo tiempo precavidos. Y tenemos que actuar con una mentalidad emprendedora que es muy individual, pero de una vez pensando en colectivo. Me encanta esta frase del doctor Kurzweil. Y ya simplemente quiero contarles un par de ideas de lo que podrían seguir ustedes trabajando. La presentación la van a tener. Esto es una página del Foro Económico Mundial con información interesante sobre lo que es la gobernanza en la transformación digital, lo que tiene que ver con competitividad, tecnología, innovación en esta página del Banco Interamericano de Desarrollo, o cursitos sin costo muy interesantes que pueden encontrar en plataformas, múltiples plataformas, como por ejemplo la de edX, para que vean lo que son industrias sostenibles y competitivas. Pero no finalicemos allí, no nos vayamos aquí, no nos vayamos al Foro Económico Mundial. Quedémonos aquí, en la UIDE, en Ecuador, con una excelente oferta que no tiene nada que envidiable a todas estas plataformas que acabo de mencionar. Ustedes van a poder ver esta información en nuestra página web. Y en particular, los invito a que revisen la información de nuestro MBA, que ya empezamos a graduar a nuestros MBAs de la modalidad en línea, aunque también tenemos la presencial, y la de MBA con la mención en innovación, muy relacionada con lo que estamos hablando a lo largo de estos 40 y largos minutos. Y no se olviden que tenemos una maestría bellísima, que es la maestría en educación. Pero no es la estándar maestría en educación de la gestión de los procesos académicos, sino que esto tiene que ver con el aprendizaje mediado con la tecnología, que hoy es un requerimiento que vamos a tener en el futuro. Es decir, las personas que ingresen a una maestría en educación con mención en tecnología, lo que están logrando es prepararse para responder al requerimiento que va a tener la sociedad en un futuro cercano. Y lo mismo ocurrirá con nuestro MBA en innovación. Así que de verdad que muchas gracias. Como les decía, unos 40 y poquitos minutos y efectivamente lo he cumplido. Así que quedo a disposición de ustedes para precisar cualquier inquietud que tengan. Mis datos quedan en este momento en pantalla por si alguno quiere tomar nota. Con todo gusto estaré en disposición de precisar lo que necesiten. Ese código QR los va a llevar a una página para que me cuenten si Diego hace las cosas interesantes o es un tipo muy aburrido y más vale que no me vuelva a hablar de estos temas que no tienen nada que ver con lo que a mí me encanta. Malena, miremos a ver si alguno de nuestros participantes está con dudas que vale la pena que hablemos. Muchísimas gracias. Sí, Diego, nos ha llegado una pregunta vía el chat de Gabriela Yumikinga. Gabriela dice lo siguiente: ¿qué hacemos con los negocios que tienen como público objetivo a gente que se niega al cambio o se niega a la transformación digital? Ecuador es un país que aún desconfía, que tiene miedo de los trámites, de las compras en línea, etcétera. Miren, caso personal. Mi padre es una persona que tiene todas las aptitudes con P para hacer uso de la tecnología. Él fue el responsable yo soy colombiano, él fue el responsable en Colombia en la década de los 70 y los 80, principios de los 80, de sistematizar todo el sistema de recolección de impuestos del país. Colombia es uno de los ejemplos que utilizan generalmente el CIAT, que es todo este sistema tributario mundial, como caso de estudio por el éxito que manejó. Quien lo lideró fue mi padre. ¿Ustedes creen que él hoy tiene en su celular WhatsApp? ¿Ustedes creen que me tocó a la brava botarle a la basura su Nokia 1100 y entregarle un iPhone? Y vivió, ya no tanto, enfurecido porque le quité su aparatico de teclas. En la pandemia, pues obviamente él es una persona de tercera edad con un riesgo alto por ser hipertenso, él no debería salir a hacer sus vueltas bancarias.
y pues creo que si no la totalidad de los que estamos aquí conectados, una buena cantidad, hacemos todos nuestros procesos bancarios y financieros de manera electrónica. Mi padre tenía que salir del apartamento con todos los riesgos que ello implica, irse a un centro comercial, ingresar al banco y que le dieran los billetes en la mano. Y para pagar en la cuenta del teléfono, él tenía que pagar en efectivo y además que le pusieran el sello. Tenemos personas de esas características, pero son los menos. Ahora bien, ¿tenemos problemas de conectividad en nuestros países? Sí, tenemos problemas de conectividad en nuestros países. Yo manejé un proyecto bellísimo de la Organización de los Estados Americanos que se llama Municipios Eficientes y Transparentes, MUNET, que está asociado a la incorporación de tecnología en los gobiernos. Piensen en esto. Frontera norte de Guatemala con México. La zona de Chiapas. Eso es en la mitad de la selva subtropical húmeda. Que además con todos los problemas sociales, por lo que hay es población indígena en un 100%. Piensen en esto. Población que no habla castellano, sino que habla cachiquel, voy a inventar el número, pero no estaré muy alejado, 95%. Una población donde no hay fluido eléctrico. Estamos en la mitad de la selva subtropical húmeda de Centroamérica, donde llueve 23 horas de las 24 del día. Y la energía únicamente la conectan 2 horitas en la noche con una planta eléctrica diésel. Patsun, así se llama ese pueblo. Hoy es un ejemplo a seguir de transformación digital por la incorporación de los conceptos de gobierno electrónico. Bien, ¿qué fue lo que realmente se hizo? Procesos, cultura, porque el problema no es tecnológico. El problema es cultural, el problema es de proceso. Porque el gobierno electrónico, transformación digital en general, lo que busca es la eficiencia y la transparencia. Y eso es procesos. ¿Por qué soy eficiente? Porque hago las cosas, las actividades siguiendo un proceso muy claro. Porque no hay desviaciones de ese proceso. Y la transparencia, porque todos pueden acceder a la información. Y para ello no necesitamos tecnología. Nuevas tecnologías. Necesitamos tecnología adecuada. Entonces, es posible hacerlo. Tenemos que mejorar nuestras capacidades tecnológicas de nuevas tecnologías. Sí, sí es importante que hagamos esas inversiones. Es importante que hagamos adecuación de nuestra cultura. Y no nos quedemos rascándonos las narices pensando, ay, no, es que a la gente no le gusta. Seguro, son menos frente a los que realmente consideramos que es viable que avancemos en el proceso de transformación. Diego, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Elizabeth que nos llega de igual manera por medio de nuestro chat. La transformación digital e innovación es parte de la cultura de los países desarrollados. Entonces, ¿qué estrategias generarían ese cambio de chip en la educación en América Latina? Miren, primero, esto no es de las culturas desarrolladas. Esto es de la humanidad. Léanse el libro que les recomendé, el de Gerd Leonhardt, León el Duro, Leonhardt. El libro se llama, ahora entro en duda si es Machines versus Humanity o Humanity versus Machines. Es máquinas contra humanidad. Uno podría pensar que es una lucha entre las máquinas y la humanidad, de la gente, en la humanidad entendida como los humanos. Y no. Lo que tenemos que lograr es que todos, desde Dinamarca en el norte de Europa hasta el último municipio más pequeño del Ecuador, una mentalidad de cambio, una mentalidad innovadora, una mentalidad de evolución. Porque es que además, si no nos montamos en la evolución, si no nos subimos al bus del cambio, vamos a desaparecer, así como Panam desaparece. Ahora bien, ¿cómo logramos que la cultura del cambio cale en nosotros?
Esto tiene que ser desde niños, desde que nacemos. Piensen en esto. Yo no soy nativo digital. Cuando yo llegué a la universidad en la década de los 80, yo era un privilegiado porque yo había trabajado con computadores en casa en los 80. Eso no era normal. Hoy, cualquier niño en cualquier lugar del mundo ya tiene un celular inteligente. Es extraño que alguien no tenga un celular inteligente. Los hay todavía. Pero si no la totalidad, la gran mayoría de la sociedad ya tiene el acceso a la tecnología. Todas las personas que hoy están naciendo, que nacieron finalizando el siglo pasado, que están en este momento ingresando a los sistemas de educación superior, son nativos digitales. Y para ellos el uso de la tecnología es algo natural, es algo que viene con ellos. Pero tenemos que fomentarla, tenemos que impulsarla. Y eso no es una responsabilidad de los colegios, no es una responsabilidad de la universidad, no es una responsabilidad del gobierno nacional, es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, que impulsemos la responsabilidad en nuestros hijos, en nuestros niños, en nuestros familiares desde que están muy pequeños, para que cuando vayan avanzando e ingresen al sistema de educación, gracias a los esfuerzos que hacen los gobiernos, gracias a los diseños curriculares que hacen las entidades de educación, logramos consolidar estas competencias. Búsquense el video que les mostré ya, el desarrollo de estos videos del Banco Interamericano sobre el futuro de las competencias. Miren, hay una competencia fundamental que tenemos que desarrollar. Las tecnológicas clarísimas, es importantísimo. No es solamente para los países del norte de Europa, no, es para todos nosotros. Y lo tenemos que impulsar. Costa Rica es un bello ejemplo de lo que puede llegar a ocurrir. Panamá, bello ejemplo de lo que puede llegar a ocurrir. Belice. Y uno dice, miércoles, ¿y de qué me está hablando Diego? Ahora, hay algunos ejemplos que uno diría, ¿qué pasó aquí? Miren, en estos días salió publicado el índice de competitividad, de conectividad, perdón, de conectividad. Colombia entró al país, a los países de la OCDE el año pasado, en el 2019. Colombia fue el último país en ingresar al grupo llamémoslo grupo de los ricos, la OCDE. Y Colombia, pues, mucho orgullo cuando decíamos, yo participé en el gobierno colombiano muchos años en temas de tecnología y por eso yo me erogo parte de la responsabilidad de que hayamos ingresado a la OCDE, de que el país haya ingresado a la OCDE. Peor país de la OCDE, Colombia, en conectividad. Entonces, uy, por Dios, ¿qué fue lo que pasó? ¿Podemos mejorar? Sí, muchísimo. Tenemos que generar la cultura, es fundamental, porque la tecnología existe y lo que tenemos es que fomentar la cultura. La educación es clave en estos procesos. Por eso los invito a ustedes a que aprovechen lo que tenemos en Ecuador, que aprovechen este tipo de ofertas que se están desarrollando en el país. Obviamente yo hago el énfasis en lo que me interesa en este instante, que es nuestro MBA virtual, nuestro MBA en innovación, nuestra maestría en educación con énfasis en tecnología. Pero pensemos en la oferta que ya tenemos de posibles procesos de consolidación de nuestras competencias. Yo soy ingeniero civil de formación básica, soy matemático y tengo una tarjeta profesional que dice que soy ingeniero civil y que puedo firmar planos. Hoy sería irresponsable de mi parte que me llegaran y me dijeran, oiga, Diego, me hace un fa, es que como yo hice los dibujitos, pero pues no tengo tarjeta, fíjate usted que tiene tarjeta. No lo puedo hacer porque sería un riesgo altísimo decir que Diego Cardona, graduado de la universidad en la década de los 80, hoy es ingeniero civil. Yo no soy ingeniero civil. Yo he evolucionado, yo he ido cambiando. Yo ya olvidé la ingeniería. La estructura mental la mantengo, clarísimo. Yo pienso muy estructurado y lo mismo le agradezco a mi formación como matemático. Pero hoy yo ya no soy ingeniero ni matemático. Hoy yo soy un gestor de tecnología. Además, perdido en la academia. Evolucionemos. Tenemos que estar en continuo cambio. Lifelong learning. Aprendizaje a lo largo de la vida. Porque cuando yo tenga 80 años,
espero ser muy pertinente. Y para ello, habrán transcurrido una buena cantidad de años a partir de hoy. Y lo que hoy sé que me hace exitoso hoy, no me asegura que dentro de casi 20, 30 años yo sea exitoso. No va a ocurrir. Para ser exitoso dentro de 30, 40 años, yo tengo que tener unas competencias radicalmente diferentes a las que tengo hoy. Les tiene que pasar lo mismo a ustedes. Ustedes no pueden ser exitosos con lo que saben hoy. Diego, No, muchas gracias. Tenemos dos preguntas más y con eso vamos a finalizar. Enid Burbano nos pregunta, ¿la transformación digital es fundamental en esta nueva era de comunicación y globalización? Sin embargo, ¿cómo dejar de depender de las tecnologías de los países desarrollados o de aquellos que destinan más presupuesto gubernamental a la innovación? En América Latina, el presupuesto de innovación no supera el 0.5% del Producto Interno Bruto. zapatero a tus zapatos. ¿Por qué hago referencia a ese adagio popular? ¿Será que nosotros vamos a poder generar procesos de innovación con estos porcentajes que Lid menciona de inversión de nuestro Producto Interno Bruto? Y la respuesta obvia es no, no vamos a poder competir en temas de patentes, en temas de invenciones frente a estos gigantes de la inversión. Entonces, pues Estados Unidos, no recuerdo exactamente el número, pero pues perfectamente puede ser el doble o el triple de lo que nosotros estamos invirtiendo. ¿Qué decir de Japón, Alemania o todos estos países que llevan la delantera en los temas de la invención, de patentes? Lo que sí podemos hacer es que ellos tienen los recursos para poder inventar cosas, buenísimo, y que los inviertan. Y que si nos pueden hacer un traslado para que nosotros podamos aprovechar y hacer algún tipo de ejercicios, bienvenido. Lo que tenemos que lograr no es inventar cosas, es innovar. Y hay una sutil diferencia. Inventar implica un esfuerzo, primero, desde el punto de vista intelectual importante de investigación, y segundo, de prueba para generar algo que no existe. Lo que sí podemos hacer es innovar. ¿Y qué significa eso? Que algo que ya existe, que se inventó otra persona, nosotros lo apliquemos correctamente. Hay un ejemplo bellísimo para seguir. Se llama litro de luz. Para Latinoamérica, litro de luz es una iniciativa de nivel mundial. Búsquenlo en internet, que todo lo sabe, todo lo puede, lo que no se inventa. Más, la gran mayoría de las cosas son mal inventadas, fake news. Pero busquemos en internet litro de luz. Y van a darse cuenta que es una iniciativa de nivel mundial, que lo que hace es usar tecnología inclusive anticuada, vieja, pero que aplicada como nosotros lo estamos haciendo en este instante en Latinoamérica, genera un impacto bellísimo, bellísimo desde el punto de vista social. Litro de luz es tan simple como una botella PET, una botella de esas de plástico, le ponen agua, le echan una sal, no recuerdo exactamente cuál es la sal que le echan, y lo ponen en las favelas brasileras, en los resquicios de luz de las casas, que son oscuras. Pero ese tricito de luz que ingresa por el resquicio, al ingresar en la botella de PET con el agua y con este químico, es muy barato, genera una luminosidad altísima. Así nació. Oiga, ¿y por la noche qué? Porque pues en la noche no hay luz. Ah, pues es muy simple. Colóquele un LED, que pues perfectamente cuesta 50 centavos de dólar. Y una pila, que pues me cuesta, siendo exagerados, $1. El LED per se no alumbra, pero es que es nada. Pero gracias al PET, con este líquido y con esta sal, se genera una luminosidad altísima. ¿Inventó algo? No. Innovó muchísimo, muchísimo. Es perfectamente posible. El ejemplo que les colocaba de Platzi. ¿Inventamos algo? No. Pero sí hicimos invención. Tenemos que ser creativos.
para que con los escasos recursos que tenemos, logremos impactar positivamente. Ustedes han visto una película que se llama Apolo 13, me imagino. Houston, we have a problem. En esa película sale el cohete, el Apolo 13, y allá arriba, varios kilómetros afuera, casi llegando a la luna, ¡a que se les estalla por allá adentro y quién sabe qué daño se genera! Y pues toca traerlos. Y entonces, no, pues mandemos otro cohete. ¿Está loco? ¿De dónde vamos a sacar otro cohete? Eso no lo tenemos en este instante. Y de aquí a que lo preparemos, lo lancemos y ya están muertos. No, pues entonces que se lancen en un paracaídas, sí, pero ¿cómo? Iba a 14 kilómetros de distancia, allá no hay atracción de la gravedad, entonces no van a, no sirve. ¿Cómo tuvieron que pensar? De manera muy creativa. No sé si vieron la película, los invito a que la vean. No solamente leo libros, sino que también veo películas. Y allí se observa cómo en la NASA ponen en una mesa todo lo que hay dentro de la cápsula. Todo. En una mesa. O sea, muy pocas cosas. Y con lo que había en la mesa, que era lo que estaba allá arriba dentro de la cápsula, les dijeron a los ingenieros, ¿cómo los traemos? Creatividad. Hay un modelo de creatividad muy chévere que se llama Systematic Innovative Thinking. Pensamiento innovativo sistémico. Búsquenlo. Lo que hace es, con lo que tenemos, hagamos lo mejor posible. No pensemos en cosas que no tenemos. Con lo que tenemos, hagamos lo mejor posible. Y otro, ahí como para ir cerrando. Como no tienen nada más que hacer a las 3 de la mañana, en vez de perder el tiempo en el mal hábito tercermundista del sueño, inviértanlo de manera productiva en leer. Y léanse una novela. No se lean cosas aburridas. Una novelita lo más chévere que se llama La aguja en el pajar. Eliahud Goldratt, israelí, igual que los generadores del SIT. Eliahud Goldratt describe en esta novela, no es un libro de texto, no es un libro aburrido de cálculo 3 de Apóstol, ni cálculo de Spivak, no. Es una novela muy linda, muy fácil de leer. Y allí describe una teoría que se llama Theory of Constraints, TOC, teoría de restricción. No se ponga a pensar en aquello que no tiene. Haga lo mejor que pueda con lo que tiene. Teoría de restricción. Y con ello, no empecemos a pensar, no, pero es que si no tenemos las inversiones que realizan los japoneses o los ingleses en innovación, pues no vamos a hacer nunca nada. No pensemos en eso. Con lo que tenemos, con ese poco menos de 0.5% del PIB dedicado a la investigación, la innovación y la tecnología, ¿qué podemos hacer? Creatividad. Gracias, Diego. La última pregunta del día de hoy. Primero, lo felicitan por la excelente temática tocada. La pregunta dice así: para materializar procesos de innovación, ¿qué tan desarrollados estamos en nuestro país, en labs, incubadoras y aceleradoras de innovación? Y actualmente, ¿cuál es la metodología ágil que es tendencia dentro de la transformación digital? Miren, yo soy enemigo de las propuestas prehechas. Casi siempre lo que termina uno utilizando es la que mejor se acomode a su situación personal, individual o empresarial. Entonces, recuerdo mucho, tal vez fue década de los 90, ha pasado ya mucho tiempo, una de las diapositivas que presenté era alguien con un martillo. Si a mí me dan un martillo, todo lo soluciono a martillazos. Si me dan una caja de herramientas, yo logro identificar qué es lo que más me sirve para mi situación individual. En la década de los 80 había una herramienta buenísima para el mejoramiento organizacional que se denominaba reingeniería. Esto se convirtió en una tendencia y si no la totalidad, la gran mayoría de los consultores andaban con su librito debajo del brazo de pasta roja de Hammer. Yo no sé si para bien o para mal la traducción de Hammer del inglés al castellano es martillo. Entonces absolutamente todos los consultores organizacionales
aplicaban reingeniería, voy a ser simplista, coloquial, aunque no me alejaré mucho de la realidad, y eso es echar gente de las empresas. Porque cuando yo echo gente de las empresas, optimizo la operación y de esa manera logro la supervivencia organizacional. Eso en algunos casos es válido, pero no en todos. Hammer, martillo. Si a mí me dan un martillo, todo lo arreglo a punta de martillazos. Si a mí me dan una caja de herramientas, yo, dependiendo de la situación que observo, busco lo que necesito y saco la herramienta que me gusta. ¿Pueden ser metodologías Agile? Sí, pueden ser metodologías Agile. Podría ser cualquier cosa cercana a un Scrum, podría ser cualquier cosa cercana a un Lift, podría ser cualquiera de estas herramientas. Dependiendo de la necesidad que tiene la organización, es que tiene validez. Por eso yo no me caso con una herramienta. Aquí les he hablado de múltiples posibilidades, les he hablado de 5 o 6 autores que tienen propuestas de aproximación. Así que mi invitación es más bien a revisemos todas las opciones que existen y dadas las condiciones que podemos diagnosticar en la organización, veamos cuál es la que mejor se aplica. Y no lo pensemos como una moda, no lo pensemos como una moda, pensémoslo como tecnología adecuada. Miren, yo mucho tiempo fui el director de tecnología de una de las casas editoriales más importantes de Latinoamérica. Se llama la Casa Editorial El Tiempo. En la década de los 90 hicimos todo un ejercicio de transformación digital. 90, imagínense, hace casi 30 años. No soy tan viejo. Tengo poco pelo, pero no significa que tenga muchos años. Lo que ocurre es que lo he hecho relativamente joven todos estos ejercicios. Siendo el director de tecnología de esta organización, hicimos todo un cambio para el proceso editorial. Y se nos ocurrió en esa época utilizar lo último en plataformas de procesadores de texto. Y entonces nos cogimos en esa época, imagínense, 90 y largos, estamos en el 96, Word 2.0, que funcionaba sobre Windows. Qué desmadre, por no decir despelote monumental que armamos en la casa editorial para la publicación de los periódicos, porque se infectó el sistema con un virus. Nos tocó echar todo para atrás y seguir manejando un sistema de texto tradicional. Casi que ya ni existen, ¿no? Estos TXT, porque esos no se ven afectados por los virus. Uno no tiene que utilizar lo último en tecnología. Uno tiene que utilizar la tecnología adecuada. A mí me encanta una viñeta de Kino, nuestro amado argentino que falleció hace un par de semanas, en la que aparece la típica imagen del campesino español del norte de España, eh, me va en la referencia, mirando un tractor y mentalmente imaginándose subido a lo último en tecnología del tractor. Mentalmente él está subido en el tractor y se ve al burrito arrastrando el tractor. Una locura. Porque es que yo no tengo por qué estar utilizando lo último en tecnología. Yo debo utilizar la tecnología adecuada. Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes por estar en este momento aquí en el chat. Está ya un link en donde ustedes pueden llenar sus datos, por favor, si es que desean el certificado de asistencia el día de hoy. Y también aprovecho la oportunidad para invitarles a nuestro siguiente webinar, que es ya pues en pocos días. El siguiente webinar está titulado Desafíos para la innovación en un escenario post-COVID. Es un webinar internacional en donde participará el doctor Emilio Jiménez, director de la Escuela de Diseño y Comunicación Visual de la Universidad Veritas de Costa Rica y además un experto en innovación y design thinking. Muchísimas gracias a todos el día de hoy por estar aquí, por compartir con nosotros y sobre todo gracias, doctor Cardona, por compartir su tiempo y haber estado durante este par de minutos más atendiendo también las preguntas. Por supuesto, si es que
Muchos de ustedes tienen preguntas, estaremos atentos a resolverlas también por medio del correo electrónico. Ya están ahí los datos del doctor Cardona. Les agradecemos muchísimo a todos su presencia. Una buena noche. María Elena, imagino que por el certificado les adjuntamos también una presentación para que puedan seguir los enlaces Por y supuesto que puedan sí, será verlos. un gusto. Listo. También reitero la invitación que hace María Elena a la conferencia de Emilio Jiménez. Nos va a hablar de herramientas muy interesantes asociadas a diseño, a pensamiento de diseño. Muy interesante va a ser esa conferencia. Y además, en una coyuntura tan particular como la que tenemos en este momento, que es el COVID y lo que ha venido ocurriendo después del COVID. Una low touch economy, una economía de bajo contacto, que también nos está generando una contracción del modelo económico que vale la pena que lo revisemos y que no nos coja por sorpresa. Que tenga una muy buena noche. Buenas noches, Diego, y buenas noches a todos. Bienvenidos. Como siempre, estos son los webinars de la UID, modalidad en línea.